Gracias, presidente, y gracias especialmente al señor Josep Marqués y al señor Enric Mulist y a la organización que representa a la Cruz Roja Española, de sobra conocida ya por sus casi, yo diría, 100 años o más de existencia, y por el informe que nos han presentado aquí hoy, que además de preciso y concreto y bastante esclarecedor, pues nos ofrece datos realmente dramáticos. Creo que en eso estamos todos los grupos que estamos aquí, estamos de acuerdo. Y a mí, en primer lugar, de este informe, aparte de los numerosos datos que nos exponían, el que me parece más relevante o el que está en la raíz de todo lo que de todas las consecuencias que se reflejaban es el dato del paro. Yo creo que en eso hemos coincidido prácticamente todos los grupos y será así, ¿no? Creo que donde más hay que incidir, donde las políticas públicas tienen fundamentalmente que incidir es en la solución del problema del paro. No obstante, es cierto que aquí estamos en la Comisión de Bienestar y debemos quizás centrarnos más en aquellas consecuencias que han provocado que ha provocado este otro problema del paro, que es un problema más generalizado de la economía tanto española como en general como catalana en particular, ¿no? Es cierto que la muestra que nos han traído corresponde a las personas que ustedes han atendido, pero creo que es una muestra representativa de no solo de lo que hace Cruz Roja, sino de lo que en general otras entidades del sector social están llevando a cabo, y nos puede servir para hacer una radiografía general de lo que está pasando ahora específicamente en Cataluña y específicamente en el ámbito de la vulnerabilidad en la infancia y en el entorno escolar. Bueno, aquí, de todos los datos que han expuesto, yo creo que es muy significativo que la partida más alta de ingresos de estas familias de la muestra son las ayudas públicas, ¿no? Creo que han dicho un 34% de los ingresos de estas familias que estaban en la muestra proviene de las ayudas públicas. Por lo tanto, creo que si las políticas del Gobierno consisten sobre todo en recortar o no incrementar en momentos como estos de crisis las partidas de ayudas públicas, difícilmente conseguiremos incidir sobre el problema, teniendo en cuenta que, como digo, la principal de las causas es el paro y creo que es ahí donde hay que trabajar prioritariamente, ¿verdad? Después, como simplemente reflejo de la situación que realmente nos debería a todos escandalizar, es el tema que han dicho también del material escolar, que he entendido que el 60% de la muestra de las personas que han analizado no pueden cubrir este material escolar, ¿no? Entonces, esto, más allá de eso, es en qué queda así el derecho a la educación, que es, creo que es, vamos, no creo, sé y sabemos todos que es un derecho fundamental. Porque aquí se ha hablado también de reconocer derechos. Yo estoy de acuerdo en reconocer, por ejemplo, el derecho a la alimentación, como ha dicho la compañera de Iniciativa Esquerra Unida, pero claro, reconocer un derecho es relativamente fácil, pero si no dotamos de contenido a ese derecho y de medios para hacerlo efectivo, podemos tener muchos pactos, muchos reconocimientos de derechos, muchas leyes, como parece que sí que tenemos, pero no servirá de nada, ¿no? Entonces, creo que en este tema después haré unas propuestas o les haré algunas preguntas para ver qué propuestas tienen y podemos los grupos parlamentarios de esta Cámara colaborar, ¿verdad? Igualmente, en la falta de actividades la falta de actividades extraescolares o de ocio que puede incidir en la dignidad y en el autorreconocimiento como persona de los niños. Creo que esto es muy importante porque estamos hablando de una generación que puede verse perjudicada no solo en su formación, sino en su propia autoestima, ¿verdad? Y esto tiene una gran importancia que a veces no le damos, no se la reconocemos. Por supuesto, y va antes que todo lo demás, el tema de la alimentación, que creo que también es casi el que más han puesto como prioridad.
y el de los tratamientos médicos. Bueno, esto era un pequeño resumen de lo que yo he entendido como más importante del informe que nos han expuesto. Y ahora mi valoración. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer mover a todos los grupos de esta Cámara, a todos. Creo que especialmente a los que están en el Gobierno y a los que les apoyan, pero a todos, sin duda, no quiero huir de responsabilidades, es a cambiar o como mínimo reordenar las prioridades de hoy en día de la política catalana. No me voy a referir concretamente a ellas, creo que ya otros lo han hecho, pero creo que en eso todos debemos reflexionar, porque creo que esto es suficientemente importante como para ponerlo por delante de muchas otras cosas que ocupan de manera mucho más constante nuestro tiempo. No podemos permitirnos, como decía, perder una generación de niños para los cuales estos derechos quedarían en nada si no se ponen los medios. Y creo que para que esos derechos sean efectivos deberían aparcarse las políticas de recortes masivos, al menos en el ámbito social. Yo entiendo que estamos en una época de crisis, que estamos en una época en la que los recursos escasean y hay que hacer recortes. O sea, no voy a tampoco hacer una... Sería muy bonito decir no se recorte nada, pero creo que es necesario. Ahora bien, se ha de priorizar y creo que el ámbito social es allí donde, en la medida que sea posible, no se ha de recortar, no se ha de tocar. Incluso, si es posible, se debería aumentar las partidas porque hay más personas beneficiarias o potencialmente beneficiarias de las políticas sociales. Como ya dijimos en la primera de las sesiones de esta comisión ante la consejera, nosotros creemos que el pacto contra la pobreza puede ser, y digo puede expresamente, un instrumento muy útil para desarrollar medidas de todo tipo que deben ponerse en marcha para evitar o para revertir la situación, siempre y cuando se destinen estos recursos o no se hagan los recortes que se pretenden hacer. Y siempre y cuando, y en esto coincido plenamente con el diputado señor Bosch de Esquerra, y creo que también lo ha mencionado la señora Granados del Partido dels Socialistas, siempre y cuando se adopten compromisos concretos, que a veces creo que es lo que nos falta cuando hablamos de grandes pactos, etcétera, que después no se concretan en nada, por desgracia. Y después, en cuanto a las preguntas que me gustaría hacerles, más que nada para digamos, retroalimentarnos de propuestas que después podamos llevar a propuestas de resolución o incluso a medidas legislativas. En cuanto al tema de la alimentación infantil, que, como decía, creo que es la principal prioridad o la principal conclusión que se extrae del informe como problema que están sufriendo los niños en Cataluña, si consideran que habría alguna medida diferente de las que puedan estarse llevando a cabo hoy en día, y más allá de las soluciones estrictamente de mayores recursos económicos, que también, sino de otro tipo, que se pudiera llevar a cabo en este sentido, teniendo, por ejemplo, como ejemplo, en cuenta la cantidad de alimentos que hoy en día en nuestra sociedad de consumo se desperdician, ¿no? Entonces, si han pensado ustedes o han trabajado ustedes en alguna medida de este tipo. Después, ¿en qué medida la renta mínima de inserción o los problemas que hubo en la legislatura pasada, que creo que, por desgracia, aún continúan respecto de la renta mínima de inserción, se han notado de una forma directa en las conclusiones de este informe, porque ha habido gente que no ha podido acceder a esas prestaciones, aun siendo objetivamente beneficiario de la misma. Y después, igualmente, si tienen alguna propuesta respecto del material escolar, de la problemática del material escolar, con algún sistema que se esté aplicando por ustedes, por el sector asistencial, y que de alguna manera se pueda institucionalizar con las ayudas públicas, ya sea económicas o de medios, que pudieran llevarse a cabo, puesto que yo creo que quizás las ayudas públicas, no necesariamente de recursos económicos, supondrían una mejora de estos datos
estos datos que nos han presentado. Para acabar, pues, como no puede ser de otra manera, agradecerles de nuevo su comparecencia y esperando que el próximo informe que nos presenten pues nos presenten una situación mejor, porque creo que esto es responsabilidad, sin duda, de todos nosotros especialmente. Muchas gracias. Molt bé, gràcies, diputat.